Hola, hola. Aquí estamos de nuevo con este video. Esperamos que todos se encuentren bien. Y recuerden, si estos videos les gusta, denle un like, suscríbase y active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Mi nombre es Jesús Chuy Perales. Este es mi canal y queremos darles la bienvenida. Esperando que este video les guste y sea de utilidad para sus vidas. Hoy vamos a estar viendo, como es nuestra costumbre, un versículo de la Biblia y tratar de aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Cómo es que este libro tan antiguo, tan viejo, puede ser tan vigente para las circunstancias en el día de hoy? Muy bien. Bueno, esta es la introducción. Vamos directamente al tema. El tema que nos ocupa es en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 y el versículo 29. Vamos a estar viendo algo de historia y algunas otras referencias y luego vamos a hacer al final una pequeña aplicación de cómo esto puede ayudarnos a nuestras vidas. ¿De acuerdo? Muy bien, dice el versículo 29 del capítulo 11 de Hebreos de la siguiente forma: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí está hablando de una historia sabida por muchos. Esta historia es una clásica historia en la Biblia. Significa muchas cosas, puede aplicarse de muchas formas, pero vamos a ver qué es lo que la Biblia nos explica aquí. Y antes de entrar en tema, déjeme nomás mencionarle algo aquí. La semana pasada estaba viendo un debate acerca de esto. Yo no tuve que intervenir en ese debate, pero estaba viendo un debate de que si el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había cruzado el Mar Rojo o que nada más había cruzado el río Nilo. Y estaba un debate, pero muy calientito. Y que los científicos y que aquí cada quien presentaba sus evidencias. Y yo me quedé nomás viendo, oyendo, pensando, se me hace que están perdiendo el punto principal de la historia. Si cruzaron el río Nilo, lo cual es bastante descabellada la idea, aunque muchos la afirman y personas que muy estudiosos decían que son, o si cruzaron el Mar Rojo, ¿cuál es el punto principal de todo esto? Y era lo que estaban perdiendo. ¿Qué importa qué fue lo que cruzaron? ¿O cuál río o cuál mar cruzaron? Si fue Dios el que hizo la obra. Y si están perdiendo el punto principal, aquí con lo que vamos a concluir es algo parecido a esto. ¿Cuántas veces con frecuencia perdemos el punto del tema principal? ¿Verdad? Con esto en mente, vamos a ver algo de historia acerca del personaje en este versículo. En Hebreos capítulo 11, del versículo 23 al 29, narra varias de las cosas que Moisés hizo y quiero que subraye una palabra que vamos a estar viendo con frecuencia: por fe. Hebreos 11, algunas personas lo llamamos el Salón de la Fama de los hombres de fe. Por esta razón, ¿verdad? Porque se habla, son ejemplos, son testimonios de personas antiguas que por fe hicieron diferentes cosas. Aquí vamos a enfocarnos en el día de hoy acerca de Moisés. ¿Quién era Moisés? Tenemos la historia más completa en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 14 tenemos toda la historia más detallada de este pasaje que vamos a estar viendo, específicamente Éxodo 14 de los versículos 21 al 31. En esos 10 versículos está reseñada la historia con más detalle. Hoy vamos a verlo un poco más comprimida por cuestiones de tiempo y de este video también, ¿verdad?
Dice así algo de historia de Moisés. Por la fe Moisés llamó al pueblo de Dios a aplicar la sangre del cordero pascal para que pudiera ser librado del juicio que iba a caer sobre Egipto. Si queremos ver esta historia, tenemos que ir al Antiguo Testamento y verlo mucho más en detalle. Hay mucho que saber de ahí, pero la historia a grosso modo se las voy a platicar. La cosa fue que Dios le dijo a Moisés, Moisés, voy a hacer un juicio con todos los primogénitos del pueblo de Egipto, para que vean mi poder y los dejen salir de la esclavitud de Egipto, porque Egipto no los quería dejar salir de ahí. Entonces le dijo, van a sacrificar un cordero y van a agarrar con ramas de hisopo la sangre y van a poner en los dinteles o en los marcos de las puertas de las familias del pueblo de Dios. Y todos los que estén adentro no van a ser tocados para nada. Pero todos los que estén afuera, todos los primogénitos, o sea, los hijos primeros, van a ser muertos. Y entonces Moisés hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y le dijo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, le dijo, hagan esto en sus casas y enciérrense y ahí van a estar a salvo. Esa es la historia brevemente de esta referencia. Y luego añade y dice, por la fe celebró la Pascua y el rociado de sangre, que es lo que acabamos de ver, eso está en Hebreos 11:28. Luego Moisés sacó al pueblo de Egipto y finalmente pasó por el Mar Rojo por fe. Por la fe, el pueblo de Dios hizo estas cosas. Moisés condujo al pueblo de Israel en estos eventos no pequeños. Es la historia de la salida a la libertad y cómo batallaron para dejar, después de años de esclavitud en Egipto, alrededor de 470 años, el pueblo de Israel estuvo preso o estuvo esclavizado con ciertas libertades, supuestamente, pero al fin de cuentas trabajaba para el pueblo de Egipto. Entonces, final de cuentas, dice Dios, ya es tiempo de que salgan. Y se hizo un montón de eventos. Están en detalle ahí en el libro de Éxodo, que quiere decir salida, ¿verdad? El libro. Entonces, ahí está más en detalle. Lo que ahora estamos viendo es esta parte de los eventos de Moisés. Luego Moisés, decimos, sacó al pueblo de Egipto y finalmente pasó por el Mar Rojo por fe. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, según las cuentas que ahí mismo en el libro de Éxodo encontramos, eran alrededor de 600,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Si sumamos todo esto, aproximadamente nos lleva a un número bastante alto, alrededor de unos 3 millones de gente. Ahora, ¿cuánto cree usted que pueda tardar en cruzar una multitud de gente tal cual un mar? Les decía al principio que ese debate que vi la semana pasada, estaban bastante interesados en cuánto tiempo habían tardado y todo esto. Y yo estaba haciendo números y todo esto. Y tendría que ser bastante ancho lo que se abrió para que la gente pudiera pasar. Ahora, esto es en gente, pero toda esta gente llevaba sus ganados, sus ovejas, sus vacas, todo esto. Ahora, el Mar Rojo no era un río necesariamente, o no era angosto. Es bastante amplio, bastante ancho. Entonces, en todos esos detalles estaba centrado el debate del cual les platico. Y me quedé pensando, aquí están perdiendo el punto. El punto principal se está perdiendo. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de libertad. No se trata de cuánto tiempo tardaron, cómo fue que le hicieron. Y mientras estaba en este debate, yo estaba pensando en una broma que alguien me platicó hace mucho tiempo. Un niño fue a la escuela dominical.
a la clase que dan para los niños en las iglesias. Y le platicaron acerca de esto al niño. Y el niño regresó sorprendidísimo después de escuchar toda esta historia. Obviamente se la platicaron la historia como para niños, ¿verdad? Con figuritas y todo esto. Y el niño, en sus 8 años aproximadamente, 5 o 6 años por ahí, regresó y le pregunta al papá: ¿cómo te fue en tu clasecita bíblica, hijo? Y dijo el niño: me platicaron una historia sorprendente, no te imaginas de esta historia. Y pues el papá ya sabía la historia, ¿verdad? Pero le dice: ¿y cuál historia fue? ¿Cómo fue la historia? Platícame. Y el niño dice: pues los egipcios iban persiguiendo al pueblo de Israel y llegaron a la orilla del Mar Rojo, así le llamaban a ese mar. Y entonces, pues estaban presos entre el mar y los egipcios que los iban siguiendo. Y rápido ellos agarraron mucha madera, hicieron un barco muy, muy grande y cruzaron el mar y se escaparon de los egipcios. Y se le queda viendo el papá y le dice, sonriendo: no te creo. Dice: ay, papá, pues si te platico como verdaderamente me la platicaron, menos la vas a creer. Y en este debate yo me estaba riendo solo porque estaba pensando en esta broma, en este chiste, en esta anécdota. Muchas veces hombres intelectuales se pierden en su intelectualidad y se ponen a ver los detalles en vez de ver el objetivo principal. Aquí el objetivo principal es Dios liberando a su pueblo amado a través de tantas imposibilidades, dándoles libertad. Ese es el punto central. Dios liberando a su pueblo de la esclavitud porque les quería dar la libertad. Las opiniones son muy variadas. ¿Cómo fue eso? Quizás la Biblia tiene errores porque no reseña los datos y fechas científicamente. Bueno, ¿y quién les dijo que la ciencia siempre tiene la razón? La ciencia no puede explicar la fe. Por eso dice aquí, todos los versículos casi del capítulo 11 comienzan por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe Moisés hizo esto. Por la fe Abraham hizo esto. Por la fe Jacob hizo esto. Y todo, léanlo, el capítulo 11 está muy interesante, completo. Luego llegamos al punto real aquí. ¿Cómo fue los detalles? Bueno, no se lo podían explicar porque no hay forma de explicarlo. ¿Cómo se explica usted que todo este pueblo de Dios estuvo vagando 40 años en el desierto y sus ropas no se le envejecieron y su calzado no se acabó? ¿Y cómo el desierto puede dar de comer a una multitud tan grande? Hablábamos de 3 millones de gentes, pero esas gentes traían sus ganados, traían todos sus enseres, todas sus vacas, chivas, borregas y demás. ¿Cómo el desierto iba a mantener todo eso? Bueno, aquí el punto que se les olvida a los científicos es Dios les iba proveyendo. La Biblia nos dice que Dios les daba maná todos los días, les daba de comer. Y a veces hubo también codornices, narra la historia en el libro de Éxodo. Pero no se puede explicar cómo en un desierto de buenas a primeras aparece codornices, o de buenas a primeras de una piedra sale agua. Bueno, es que no hay una explicación para la fe, porque la fe no tiene esa explicación que presumiblemente es la correcta, la científica. Bueno, notemos una cosa aquí. Para que sea seguro, tiene que ser de fe. ¡Qué interesante! Para que sea seguro, tiene que ser de fe. No necesariamente de vista, sino de fe. Aquí, Moisés sacó al pueblo de Egipto, finalmente pasó por el Mar Rojo
a la libertad. Esta narrativa la encontramos en parte en Hebreos 11 y el detalle está en el libro del Éxodo. Si lo quiere leer, sería muy recomendable. Ahora, vamos a aplicarlo aquí. Vamos a aplicarlo con la última línea del versículo 29, el cual nos atañe en este video. ¿Cuál es la última línea? Dice así: e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La historia es: llegaron al punto del Mar Rojo. Luego dijo Dios a Moisés: extiende tu mano con tu vara en ella. Y el mar se abrió, haciendo, dice, un muro de agua a cada lado. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pasó completamente, y dice literalmente, por tierra seca. Y pasó hasta el otro lado. Y una vez los egipcios viniendo atrás de ellos, una vez viendo cómo lo habían pasado, quisieron hacer lo mismo. Y entonces, ya una vez del otro lado, Moisés hizo lo mismo, extendió su mano, y las aguas cubrieron y mataron ahogados a todo el pueblo de Egipto, con todas las cosas que ellos habían cruzado también, no quedando ninguno vivo. Ese fue el juicio de Dios hecho a Egipto. ¿Qué pasó aquí? Una de las aplicaciones que podemos dar es: los que por fe cruzan no pueden convivir con los que no tienen fe, como el pueblo de Egipto. Rebelde e incrédulos quisieron hacer lo mismo que habían hecho por fe los que ya habían cruzado, todo el pueblo de Dios, y no les fue posible porque fueron juzgados ahí, y ahí acabó la historia del pueblo de Egipto que iba persiguiendo al pueblo de Israel. Ahí se escribió la historia cuando ya el pueblo de Israel estaba del otro lado festejando y dando gracias a Dios que final de cuentas habían sido liberados del yugo de los egipcios. Ahora, hay demasiadas aplicaciones al respecto, pero vamos a escoger una sola. Muchas de las veces, la muerte de las cosas pasadas son el común denominador de la libertad. Para ser libres, tenemos que dejar morir todo lo pasado. Quizás esa es una aplicación. La otra aplicación que les quiero dejar aquí para su meditación es: ¿quieres ser libre? Mire lo que le puede costar. ¿Qué le puede costar? Bueno, dejar lo que usted puede ver quizás, o dejar no sé qué tiene que dejar, pero la libertad en Dios, dice el Señor Jesucristo ya en el Nuevo Testamento: venid a mí y yo os haré libres, ¿verdad? Completamente libres, y libres en verdad. Muy bien, vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Si tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, hay espacio. Ahí, por favor, háganos su comentario y nosotros lo vamos a estar leyendo y contestando a su debido tiempo. Recuerde, si estos videos le han gustado o le gustan, pues dele un like, suscríbase, active la campanita para que le lleguen las notificaciones, y por aquí nos vamos a estar viendo de nuestro siguiente video. ¿De acuerdo? Bye, pásela bien.